Buenas tardes. El video de hoy, dentro de la asignatura Fundamentos de Administración Pública, vamos a hablar sobre la contratación. Esta contratación está dentro de la unidad número 3. Lo que pasa es que como es bastante dispendioso, pues la he en un video aparte. Sin embargo, esta contratación pública es bastante larga. Entonces, traté de sacar unos temas o una parte de esa contratación, algo como un barniz, pudiéramos decir, porque la verdad eso es muy largo, la contratación pública es muy largo y en un videíto de 10 15 minutos solamente vamos a ver algunas situaciones muy puntuales, pero lógicamente para el que esté interesado debe mirar ciertas normas, unos archivos que en su momento les envié dentro de la plataforma Moodle, y si no los tienen o el que quiera o el que esté viendo este video, así no sea policía y quiera tener documentos sobre la contratación pública o más específicamente sobre la contratación en la Policía Nacional, pues con mucho gusto yo se los regalo. Para eso normalmente en cada video coloco mis datos, ahí me pueden escribir, ahí está mi celular. Ese celular es el mismo WhatsApp y pues se lo regalo, yo no tengo problema con eso. La información a mí me parece que se hizo fue para compartir. Entonces, dentro de dentro del tema, dentro de esta tercera unidad tenemos lo que es la contratación estatal y la supervisión de contratos. Entonces, dentro de la contratación estatal tenemos unos principios que trae la ley 80. Esta contratación de la ley 80 se rige por los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Y nos dice que el principio de transparencia obliga a que todas las actuaciones contractuales sean públicas y accesibles, donde se garantice la igualdad de oportunidades para los oferentes y evitar lo que son los favoritismos. También tenemos el principio de economía, donde exige que los procesos se adelanten de manera ágil y eficiente, sin trámites innecesarios, optimizando el uso de los recursos públicos. También tenemos el principio de responsabilidad, donde establece que los servidores públicos y contratistas deben responder por sus actuaciones y decisiones, asegurando el cumplimiento de los fines estatales y asumiendo las consecuencias disciplinarias, fiscales o penales en caso de incumplimiento. También tenemos el principio de selección objetiva, que ordena que la escogencia de los contratistas se haga con base en criterios previamente definidos de carácter técnico, jurídico y económico, sin arbitrariedad ni subjetividad. Eso está en la mera realización de los pliegos de condiciones. Se puede casi que definir eso. También tenemos el principio de planeación, donde obliga a que todo proceso contractual esté precedido de estudios y análisis que garantice su viabilidad y pertinencia. Tenemos el principio de igualdad, que asegura que todos los interesados tengan las mismas oportunidades de participación. Tenemos también el principio de publicidad, que exige que los actos y decisiones contractuales sean divulgados en medios oficiales como el SECOP, permitiendo el control ciudadano. También tenemos el principio de prevalencia del interés general. Y este principio pues, nos recuerda que la contratación estatal busca satisfacer necesidades colectivas y no intereses particulares. Y podemos decir en conjunto que estos principios consagrados en la Constitución, en el artículo 209, y que son desarrollados por la Ley 80 del 93, pues constituyen el marco ético y jurídico que orienta la contratación pública en Colombia y garantiza que los contratos estatales cumplan con los fines sociales y de servicios públicos.
Sin embargo, con todos estos controles y con todos estos principios, en muchas entidades la plata se sigue perdiendo. Pues en la ley 80, conocida como pues, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se establecen unas modalidades de selección de los contratistas que las entidades estatales deben pues aplicar. Y esta norma pues señala que la regla general pues es la licitación pública y que las demás modalidades son excepciones justificadas. Por lo menos en la licitación pública, que es el procedimiento ordinario mediante el cual las entidades estatales convocan a todos los interesados para que pues presenten sus propuestas con el fin de seleccionar la oferta más favorable. Lógicamente, este proceso garantiza la pluralidad de oferentes, la transparencia lo que es la igualdad de condiciones. Pero también tenemos otra modalidad que es el concurso de méritos, donde se utiliza para la contratación de consultorías y servicios profesionales especializados. Y pues en este caso la selección se hace con base en la capacidad técnica, la experiencia y la idoneidad de los proponentes más que el mismo precio. Otra modalidad es la contratación directa, que es una modalidad excepcional que procede de casos expresamente señalados por la ley, como la urgencia manifiesta, los convenios interadministrativos, la contratación de menor cuantía o cuando solo existe un proveedor idóneo. Aunque es directa, debe respetar los principios de transparencia y responsabilidad. También tenemos la modalidad de la selección abreviada, que es eh, introducida posterior a la ley 1150 del 2007 como desarrollo de la misma ley 80 y busca simplificar los trámites en ciertos casos, como la adquisición de bienes y servicios de características uniformes o procesos de menor cuantía. Y tenemos la contratación de mínima cuantía, que fue desarrollada posteriormente en la ley 1150 del 2007 y fue reglamentada por el decreto 1082 del 2015 como una modalidad especial derivada de la ley 80. Y esa mínima cuantía pues consiste en un procedimiento simplificado para contratar cuando el valor del contrato no supera el 10% de la menor cuantía definida por cada entidad estatal. En este caso, la entidad invita directamente a un número reducido de oferentes o incluso a uno solo, siempre garantizando la aplicación de los principios de transparencia, lo que es el principio de igualdad y selección objetiva. Y aunque es un proceso ágil y menos formal, debe publicarse también en el SECOP y cumplir con los estudios previos básicos que aseguren la pertinencia de la contratación. Aunque a la mayoría de entidades les gusta es hacer esta simplemente, la de mínima cuantía. El proceso de contratación tiene unas etapas y la primera etapa es lo que es la planeación. Antes de iniciar cualquier proceso contractual, la entidad debe realizar estudios previos que justifiquen la necesidad del contrato, definan su objeto, estimen el presupuesto y pues evalúen los riesgos. Esta etapa asegura que la contratación responda a fines estatales y sea viable técnica y financieramente. Después de esa planeación se hace lo que es la convocatoria. Una vez planeado el contrato, la entidad abre la invitación pública o privada según la modalidad de selección. Aquí en esta etapa se publican los que son los pliegos de condiciones o lo que se llamaba también términos de referencia. Mejor dicho, las reglas del proceso y los requisitos que existen para participar en esa convocatoria. Posteriormente viene la etapa de presentación de la oferta. Los interesados presentan sus propuestas dentro del plazo establecido. Estas ofertas deben ajustarse a lo previsto en los pliegos y demostrar la capacidad técnica, jurídica y financiera del proponente. Luego viene la parte de la evaluación de esas ofertas. La entidad analiza las propuestas,
conforme a los criterios objetivos definidos previamente en ese pliego de condiciones. Se valoran aspectos como precio, calidad, experiencia y cumplimiento de requisitos legales. El principio de selección objetiva obliga a que esta evaluación sea imparcial y transparente. Esta evaluación normalmente pasa por esos comités jurídico, técnico y financiero. Después de esa evaluación se reúne el comité de contratación y viene la etapa de la adjudicación con base en la evaluación. Entonces, en este caso, la entidad adjudica el contrato al oferente cuya propuesta resulte más favorable para los intereses públicos y la adjudicación se formaliza mediante el acto administrativo. Ya toca hacer un acto administrativo motivado para adjudicar el proceso. Ese acto administrativo puede ser demandado, que por cierto, más de una entidad lo demanda. Luego viene la etapa de celebración del contrato una vez se adjudique. Se procede a la firma del contrato entre la entidad y el contratista seleccionado. Y este acto pues se perfecciona la relación jurídica y se da inicio pues a las obligaciones contractuales. Dentro de este contrato normalmente se piden también unas pólizas de cumplimiento, de calidad. Bueno, luego de la firma del contrato pues viene la ejecución del contrato y es donde el contratista desarrolla las actividades pactadas bajo la supervisión de la entidad estatal. Durante esta etapa se deben cumplir las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en el contrato. Y después de que se termina la ejecución de ese contrato, viene la etapa de la liquidación. Al finalizar la ejecución, pues se realiza la liquidación del contrato. Esto consiste en un balance de lo ejecutado, los pagos realizados y las obligaciones cumplidas. La liquidación puede ser bilateral, o sea, de común acuerdo, o puede ser unilateral por decisión de la entidad. Y aquí se cierra formalmente el proceso de contratación. Lógicamente, esto es más largo. Cada uno de los puntos de las etapas tiene unas condiciones como tal, pero a grandes rasgos, esto es lo que es la parte de la contratación. Pero en esa contratación siempre nombran a un supervisor y ese supervisión de contratos tiene unas responsabilidades. Tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento contractual. El supervisor debe verificar que el contratista ejecute las obligaciones pactadas conforme a los pliegos, que se sacaron el contrato y pues de acuerdo al contrato y de acuerdo a las normas, lo que se firmó. Y esto incluye lo que es la calidad, la cantidad, los plazos y las famosas condiciones técnicas que quedaron dentro del contrato y dentro de los pliegos, porque los pliegos hacen parte del contrato. También tiene la responsabilidad de control de la ejecución. Debe realizar seguimiento permanente de la ejecución del contrato, asegurar que los bienes, las obras o servicios se entreguen en las condiciones acordadas y dentro de los tiempos establecidos. También debe pasar unos informes periódicos. Está obligado este supervisor a elaborar y presentar informes sobre el estado del contrato, los avances, las dificultades y riesgos, pues para que la entidad pueda tomar decisiones oportunas, no esperar que se termine el contrato. También debe hacerle requerimientos al contratista. Puede exigirle al contratista la corrección de incumplimientos, de deficiencias o de retrasos. Debe dejar constancia escrita de las observaciones y requerimientos. Eh, También tiene la responsabilidad del registro documental. Debe llevar un expediente completo del contrato con actas, comunicaciones, informes y demás documentos que evidencien la supervisión que está realizando. También tiene la responsabilidad de hacer unas alertas sobre incumplimientos. Debe informar a la entidad sobre cualquier incumplimiento que pueda dar lugar a lo que son sanciones o aplicación de multas.
o en últimas la declaratoria de caducidad o terminación anticipada del contrato, en caso de que el contratista no pueda cumplir, pero el supervisor es el que tiene que dar cuenta de eso antes de que se termine el tiempo. También tiene la responsabilidad disciplinaria y fiscal. El supervisor responde por acción o por omisión en el ejercicio de sus funciones. Y si no ejerce adecuadamente la vigilancia, puede ser investigado disciplinariamente. Y su negligencia, pues, causa detrimento patrimonial y puede ser responsable igualmente fiscalmente. Eh, este supervisor no sustituye al contratista. El supervisor en ningún momento ejecuta el contrato ni asume las obligaciones del contratista. El papel del supervisor es solamente de control y vigilancia, no es de gestión directa de la obra o el servicio. Y también el supervisor debe garantizar los principios de la contratación. En todo momento debe velar por la transparencia, la economía, la responsabilidad y la prevalencia del interés general en la ejecución contractual. Y las consecuencias, si el supervisor no cumple con su responsabilidad, entonces tenemos una responsabilidad civil y surge cuando por acción o omisión el supervisor causa daño a la entidad o a terceros. Por ejemplo, si por negligencia permite la ejecución defectuosa de una obra, puede ser demandado para reparar económicamente el perjuicio causado. Segundamente, en el principio de responsabilidad patrimonial del Estado y sus agentes, es el artículo 90 de la Constitución Política. El supervisor también tiene responsabilidad fiscal y esto se configura cuando la conducta del supervisor genera, el supervisor pues genera un detrimento patrimonial al Estado. La Contraloría General de la República es la que adelanta este proceso de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, si el supervisor no advierte sobre pagos indebidos o sobre incumplimientos que afecten el presupuesto público, puede terminar en la obligación de resarcir el daño con su propio patrimonio. Imagínese lo que le puede pasar al supervisor. Pero además de eso, también tiene la responsabilidad disciplinaria. El supervisor como servidor público está sujeto al código disciplinario, al Código General Disciplinario. eh, Incurrirá en falta disciplinaria si incumple los deberes de vigilancia, el control y el reporte que debe hacer. Por ejemplo, no elabora informes o no advierte incumplimientos, permite irregularidades en la ejecución. Y pues las sanciones van desde la amonestación y suspensión a la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pero también el supervisor tiene una responsabilidad penal y pues se presenta cuando la conducta del supervisor constituye un delito, por lo menos cuando hay prevaricato por omisión, cuando no actúa conforme a la ley lo exige, o cuando hay concusión o cohecho, cuando le exige o recibe dádivas para favorecer al contratista, o cuando hay interés indebido en la celebración del contrato, el artículo 409 del Código Penal. Y las consecuencias, pues son penas privativas de la libertad, multas y pérdida de derechos políticos. Esto es lo que tiene que ver con la supervisión de los contratos. Bueno, esto es un barniz de lo que es la contratación pública. Este tema es muy bonito y los, los policías, los miembros de la policía que trabajan en, en un departamento, en una metropolitana, muchas veces son nombrados supervisores y pues deben ejercer esta misión o deben cumplir estas funciones de supervisor de acuerdo a la norma. Y lo nombraron, normalmente este encargo o este cargo no se puede rechazar, a no ser que lo nombren a usted en un supervisor de una obra y usted no es ingeniero, entonces usted puede alegar eso. Pero hay situaciones en que cualquiera puede ser supervisor
Un ejemplo, usted trabaja en una estación de policía y usted mismo solicitó que requiere, eh, qué sé yo, 20 computadores para alguna situación especial. A usted, el comandante de la estación, lo puede nombrar de supervisor para que los cuente, para que mire que llegó completo. Eso no tiene tampoco mucha ciencia. Diferente es ya la parte técnica. Ahí sí puede pedir asesoría del telemático. Venga, revísemelo, mire a ver si tiene la capacidad de gigas, de memoria y demás. Pero pues para contar los computadores, 10. ¿Cuánto le dieron? 9. Pues ya falta uno. Pero hay situaciones en que se requiere que el supervisor sea muy técnico, pero hay otras situaciones que no. O por lo menos usted pidió 100 sillas rimas, pues lo pueden nombrar usted de supervisor. ¿Qué tanto es que lo nombre supervisor para que reciba las 100 sillas? Si usted da el visto bueno de que llegaron bien, pasa el reporte, que la recibió sin novedad, o le pidieron rimas y le dieron de otra marca, pues pasa el informe. Eso no tiene mucha ciencia. O que las sillas vienen bien, no vienen partidas ni dañadas. Entonces, supervisor puede nombrar a cualquier policía, a cualquier persona o sea, siendo funcionario público dentro de una institución, casi que puede nombrar a cualquiera. Pero como le digo, cuando son cosas específicas, pues ahí sí el supervisor tiene que ser una persona versada con conocimientos para que no vaya a fallar. Esa es la situación. Espero que les haya servido. Espero que cualquiera que necesite más orientación, pues con mucho gusto lo puedo orientar. Bueno, nos vemos en una próxima.